Entonces llévatela tú, yo ya hice suficiente. La voz de Ernesto estalló desde el comedor con una dureza que no sonó a enojo momentáneo, sino a cansancio egoísta. ¿Yo? Yo llevo años cargando con todo, Ernesto. Esta vez te toca a ti. La respuesta de Lorena llegó como vidrio rompiéndose dentro de la casa, y en medio de las cajas, del eco de los muebles ya vendidos y del olor triste de una despedida que nadie estaba manejando con amor, Gabriela entendió la verdad que le iba a cambiar la vida. Sus padres no solo estaban separándose ni vendiendo la casa, estaban discutiendo quién se quedaba con ella como si fuera parte del problema. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué harías si el día en que tu familia se rompe descubres que nadie pensó dónde ibas a caer tú? Gabriela tenía 16 años, una inteligencia rápida y una energía que durante mucho tiempo pareció más fuerte que cualquier problema doméstico. Era de esas muchachas que aprenden a percibir el ambiente antes que las palabras, que entran a una habitación y enseguida entienden si hace falta hablar, callar, bromear o desaparecer unos minutos para no empeorar el clima. También era de esas hijas que, demasiado pronto, empiezan a funcionar como pequeños amortiguadores emocionales entre adultos que ya no saben quererse sin lastimarse. La casa donde vivían era de clase media, levantada con esfuerzo y orgullo durante años. No era lujosa, pero sí decente. Tenía una sala con sillones claros, ya un poco hundidos, una cocina práctica con azulejos blancos, un pasillo estrecho que llevaba a 2 cuartos y un patio pequeño donde antes crecían macetas alegres que con el tiempo se fueron secando, como si también ellas sintieran la tensión. Desde afuera parecía un hogar cualquiera. Desde adentro, desde hacía mucho tiempo, sonaba a otra cosa. Sonaba a discusiones interrumpidas cuando Gabriela entraba, a reproches lanzados con voz baja para que no parecieran gritos, aunque dolieran igual, a la televisión encendida para tapar silencios, a platos colocados con demasiada fuerza sobre la mesa, a frases como «siempre es lo mismo contigo» o «ya no puedo seguir así», repetidas con distintas palabras a lo largo de los años. Su padre, Ernesto, trabajaba en una distribuidora de refacciones. Había sido un hombre más optimista cuando Gabriela era niña. Ella lo recordaba llevándola al parque, enseñándole a andar en bicicleta, prometiéndole que cuando creciera la apoyaría para estudiar lo que quisiera. Pero los años, las deudas, la sensación de no avanzar y la costumbre de sentir que la vida le debía algo lo fueron endureciendo. No se volvió monstruo, se volvió peor de un modo más común. Un hombre cansado que empezó a justificar su egoísmo con agotamiento. Su madre, Lorena, llevaba años haciendo trabajos temporales, cuentas, costuras, ventas por catálogo y cualquier cosa que dejara algo de dinero en la casa. Había dejado su carrera mucho tiempo atrás con la idea de retomarla cuando se pudiera, pero ese cuando se pudiera nunca llegó. Lo que sí llegó fue el resentimiento, primero pequeño, luego constante, después instalado en cada conversación como un mueble más del hogar. Gabriela creció entre ellos intentando sostener una esperanza que ya no sabían sostener ni ellos mismos. Se decía a menudo que cuando ella terminara la preparatoria, las cosas quizá mejorarían. Tal vez podría conseguir una beca, tal vez podría empezar una vida más ligera, tal vez sus padres, al verla tan cerca de hacerse adulta, dejarían de pelear con tanta torpeza. Pero la realidad llevaba meses yendo en dirección contraria. Cuando Ernesto perdió parte de sus ingresos y empezaron a atrasarse varios pagos, la casa dejó de ser refugio incluso en apariencia. Lorena comenzó a insistir en vender antes de caer peor. Ernesto se negaba porque, aunque ya casi no disfrutaba vivir ahí, la casa seguía siendo la prueba material de que no había fracasado del todo. Ninguno cedía, ninguno quería perder la razón, ninguno parecía notar que, mientras defendían su orgullo, la adolescencia de Gabriela se iba llenando de grietas. Una noche, mientras ella hacía tarea en el comedor, comenzó otra discusión. «Ya no alcanza, Ernesto», dijo Lorena mientras secaba unos platos. «Si vendemos ahora, todavía decidimos algo. Si esperamos más, se nos va a venir todo encima». «Lo que quieres es irte», respondió él sin levantar la vista del celular. «No me vengas con que esto es por estrategia. Quiero dejar de vivir así». «Sí, eso también me lo vas a echar en cara». Gabriela intentó concentrarse en la libreta, pero ya no leía nada. Sentía las frases golpear como piedras en una ventana. «Todo te parece insuficiente», dijo Ernesto. «Porque lo es», contestó Lorena. «Porque llevamos años sobreviviendo, no viviendo». Aquella frase se le quedó clavada a Gabriela. Sobreviviendo, no viviendo. Era cierto. En esa casa nadie estaba descansando de verdad. Aún así, Gabriela seguía encontrando pequeñas formas de respirar. Le gustaba dibujar.
Le gustaba imaginar campañas, diseños, historias visuales. Soñaba con estudiar comunicación o diseño publicitario si conseguía apoyo. Tenía una amiga cercana, Marisol, y una maestra de literatura que le había dicho una vez que escribía con sensibilidad, poco común. Pero todos esos pequeños brotes de futuro empezaban a parecer lejanos cuando llegaba a casa y veía a sus padres consumirse en la misma guerra doméstica. El anuncio de la separación no la tomó por sorpresa. Lo que sí la tomó por sorpresa fue el desorden moral con que manejaron lo que venía después. La sentaron en la sala un domingo por la mañana. No había gritos, solo esa formalidad rara con la que a veces los adultos intentan volver digno algo que ya llega roto. Tu papá y yo vamos a separarnos, dijo Lorena. Gabriela asintió apenas. Y vamos a vender la casa, añadió Ernesto. Ella tragó saliva. ¿Y yo? La pregunta quedó suspendida en el aire. El silencio respondió antes que ellos. Nos vamos a organizar, dijo Lorena al fin. Organizar, como si fuera cuestión de agenda y no de una hija. Yo al principio voy a estar en un lugar pequeño, aclaró Ernesto de inmediato. Y yo probablemente con mi hermana unas semanas, añadió Lorena. Gabriela los miró a ambos, se sintió desplazada, como si de pronto su existencia se hubiera vuelto una variable incómoda dentro de una ecuación que los adultos estaban resolviendo con urgencia y egoísmo. Entonces, no han decidido nada, dijo con una calma que ni ella entendió de dónde salió. Ninguno respondió, y allí nació la intemperie. Las semanas siguientes fueron una humillación silenciosa. La casa empezó a vaciarse poco a poco. Primero se vendieron cosas pequeñas para aliviar gastos. Luego se apartaron muebles. Después llegaron personas a visitar la propiedad con ojos de comprador, midiendo espacios, revisando paredes, preguntando por tuberías y techos, como si allí no hubiera todavía una familia deshaciéndose entre las cajas. Gabriela odiaba esa parte. Ver a desconocidos caminar por su cuarto, mirar la ventana donde ella solía sentarse a escuchar música, asomarse al patio donde de niña jugaba a inventar mundos. Le parecía obsceno que la gente alabara la buena luz de la sala o el potencial del espacio, mientras ella sentía que le arrancaban el piso. Intentó varias veces poner el tema de frente. Puedo quedarme unas semanas con cada uno, propuso un martes por la noche mientras cenaban en silencio. Ernesto hizo una mueca. Eso no es práctico. ¿Y qué sí es práctico?, preguntó ella. Lorena movió el vaso entre las manos. Estamos viendo opciones, otra vez. Opciones, organización. Veremos. Frases borrosas. Ninguna certeza. Lo más duro no era solo la falta de plan. Era la forma en que ambos parecían esperar que el problema se resolviera solo, quizá porque confiaban en que el otro terminaría cediendo. Gabriela empezó a entender algo doloroso. Sus padres seguían pensando desde la lógica de pareja rota, no desde la lógica de padres responsables. Marisol lo notó enseguida. ¿Ya sabes con quién vas a vivir?, le preguntó durante el recreo. Gabriela fingió acomodar unos cuadernos. Todavía no, qué raro. Sí, pensó ella, raro. Como si lo raro no fuera, en realidad, una forma suave de llamar al abandono. La noche definitiva llegó cuando la casa ya estaba prácticamente vendida y faltaban solo 2 días para entregarla. Había cajas en el pasillo, bolsas negras con ropa, cuadros bajados de las paredes y una tristeza seca metida hasta en el olor. Gabriela bajó por agua y oyó a sus padres en el comedor. Entonces llévatela tú, yo ya hice suficiente, dijo Ernesto. ¿Yo? Yo llevo años cargando con todo, Ernesto. Esta vez te toca a ti, contestó Lorena. Gabriela se quedó inmóvil en la sombra del pasillo. No puedo con un adolescente encima ahorita, soltó él. ¿Y yo sí? ¿Crees que mi hermana quiere recibirnos a las 2? Apenas me está haciendo el favor. Las palabras no fueron un golpe, fueron algo peor, una revelación limpia. No estaban discutiendo por ella, estaban discutiendo contra ella. Gabriela subió a su cuarto con el cuerpo helado. Se quedó sentada en el colchón casi vacío, recordando otra noche, muchos años atrás, en que había tenido fiebre, y sus 2 padres estuvieron pendientes de ella al mismo tiempo. Su madre con paños fríos, su padre inventando un cuento absurdo para hacerla reír. La memoria fue tan dulce que dolió más. A la mañana siguiente llegó el camión de mudanza. La casa se llenó de hombres cargando cosas, de instrucciones cruzadas y del ruido de una vida empacándose sin ceremonia. Gabriela había guardado lo indispensable: ropa, documentos, una libreta, un par de fotos pequeñas, la cobija que más le gustaba y 2 libros. Llevaba todo eso entre la mochila y una caja mediana. Esperó hasta el final para volver a preguntar, porque todavía una parte de sí misma necesitaba darles una última oportunidad. ¿A dónde voy ahorita?, preguntó cuando casi no quedaba nada en la casa. Ernesto se acomodó las llaves en el bolsillo. Hoy no puedo, Gaby. Tengo que firmar lo del lugar, mover unas cosas, resolver... Yo tampoco, dijo Lorena, interrumpiendo.
Llego a casa de mi hermana y ya bastante me está haciendo el favor. La frase terminó de humillarla. Nadie hablaba de ella como hija, solo como carga adicional. Está bien, dijo Gabriela. No se preocupen. Dejó la caja en el piso, se colgó la mochila, tomó la cobija y el folder de documentos. Voy a buscar a Marisol o algo. Luego me avisan cuando se organicen. Lorena dio un paso hacia ella. No seas dramática. Gabriela se volvió. ¿Dramática? Ustedes están vendiendo la casa y ninguno sabe dónde meterme esta noche. El silencio que siguió fue espantoso porque ninguno dijo, tienes razón, de inmediato. Ninguno corrió detrás de ella cuando salió. Marisol no estaba. Ni ella ni su madre contestaban llamadas porque estaban fuera cuidando a una tía. Gabriela caminó durante horas, primero con una meta difusa, luego solo por no quedarse quieta. Pasó por calles conocidas que de pronto parecían ajenas. Sintió hambre, pero no quiso gastar las pocas monedas que llevaba. Al anochecer se sentó en una banqueta amplia junto a una avenida. Apretó el folder contra el pecho y miró sin ver los coches pasar. Fue en ese momento cuando una camioneta blanca se detuvo más adelante. De ella bajó una mujer rubia, elegante, de movimientos pulidos y voz perfectamente modulada. ¿Estás bien, cielo?, preguntó, acercándose despacio. Gabriela alzó la vista y, sin saberlo, estaba mirando a la persona que iba a aprovecharse de la herida que sus padres habían dejado abierta. Catalina tenía un talento especial para reconocer debilidad ajena. No porque fuera especialmente intuitiva en un sentido noble, sino porque llevaba años entrenando el ojo para detectar muchachas cansadas, solas, inseguras o recién expulsadas de alguna forma de protección. Su negocio dependía de eso. No se presentaba como tratante ni como explotadora. Se presentaba como benefactora improvisada, asesora de imagen, mujer de contactos. Cuando vio a Gabriela en la banqueta, con el rostro agotado, la mochila humilde y esa mezcla de vergüenza e intemperie que tienen quienes aún no aceptan del todo que están solos, supo que había encontrado material perfecto. Joven, bonita sin esfuerzo, aspecto limpio, ojos expresivos, historia familiar probable. Lo leyó todo en segundos. No estás bien, dijo con suavidad, sentándose a cierta distancia para no asustarla. ¿Te peleaste con tus papás? La palabra papás hizo que Gabriela bajara la vista de inmediato. Catalina esperó. Sabía que el silencio correcto puede abrir más que una pregunta directa. No sé a dónde ir, murmuró la muchacha finalmente. Catalina dejó salir un suspiro medido, casi maternal. ¡Qué barbaridad! No te puedes quedar aquí. Le ofreció primero agua, luego un sándwich empaquetado, después ir a una cafetería para pensar con calma. Todo estaba calculado para que pareciera gradual, razonable y seguro. En la cafetería dejó que Gabriela hablara. La historia salió en partes. La separación, la casa vendida, la discusión, la falta de plan, la amiga ausente, el no saber qué hacer. Catalina la escuchó con una atención tan impecable que casi habría parecido compasión real. Dijo cosas exactas. Ninguna hija merece eso. Qué sola te han dejado. Hay adultos que no entienden el tamaño de sus decisiones. Tengo un departamento pequeño, dijo finalmente Catalina. Lo uso a veces para apoyar a chicas en situaciones complicadas. Nada lujoso, pero limpio y seguro. Puedes quedarte unos días mientras pensamos. Gabriela dudó lo bastante para que Catalina añadiera el detalle tranquilizador. Si no te da confianza, primero hacemos llamadas desde ahí o nos quedamos aquí más rato. No quiero presionarte. Ese fue el movimiento decisivo. La falsa ausencia de presión siempre era parte de su presión. El departamento era discreto, ordenado y deliberadamente neutro. Una cama individual, un sofá, una cocina pequeña, una lámpara de pie, un armario casi vacío. Todo lo necesario para parecer salvación, sin revelar demasiado de la verdadera vida de Catalina. A Gabriela, agotada, le pareció un milagro pequeño. Las primeras jornadas estuvieron llenas de cuidados estratégicos. Catalina le compró artículos de higiene, le prestó ropa, le llevó comida rica y, sobre todo, le habló como si viera en ella algo excepcional. Tú no eres cualquier niña perdida, le dijo la segunda noche. Tienes presencia, inteligencia. Eres linda sin esfuerzo. Eso es raro. Gabriela, que venía de sentirse carga, recibió aquellas palabras como agua en un terreno reseco. No sé hacer gran cosa, respondió. Catalina sonrió. Eso lo dices porque creciste rodeada de gente que no sabía ver valor. Yo sí lo veo. Al tercer día apareció el verdadero precio de la ayuda, aunque todavía envuelto en papel elegante. Hay formas de que empieces a generar dinero rápido, dijo Catalina, mientras revisaba unos mensajes. Nada sucio, nada vulgar. Solo eventos, acompañamiento, presencia, buena conversación. La gente con dinero paga muchísimo por estar rodeada de personas agradables y presentables. Gabriela frunció el ceño. ¿Acompañamiento de qué tipo? Cenas, cócteles, reuniones, a veces comidas privadas. Escucha, sonríe, sé amable.
Mucho hombre exitoso está solo, aburrido o necesita una imagen determinada frente a socios. Tú podrías encajar perfecto. La propuesta la inquietó de inmediato. Pero el problema del hambre, del miedo y del desamparo es que vuelven relativo lo que en otra circunstancia parecería inadmisible. No sé si me sentiría cómoda. Catalina no insistió, solo bajó la voz. Claro, lo entiendo. Yo solo pensé que querías dejar de depender de la lástima de los demás. Pero no pasa nada. Ya veré cuánto tiempo más puedo sostener todo sola. La culpa hizo el resto. A la mañana siguiente, sobre la cama, Gabriela encontró un vestido azul marino y una nota breve. Solo una cena. Empieza a recuperar tu vida. La frase estaba tan bien elegida que casi parecía amor. No lo era. Era el primer eslabón visible de la cadena. La primera salida dejó a Gabriela confundida. El hombre con el que cenó aquella noche no la tocó ni la insultó. Solo la observó demasiado. Le preguntó por su vida con una curiosidad excesiva y sonrió con ese aire de benefactor masculino que a ella le daba escalofríos, aunque no supiera bien por qué. Catalina estuvo presente al inicio. Presentó la historia de Gabriela como la de una muchacha fuerte y admirable que había pasado por cosas duras, y luego se retiró para dejarlos conversar. Al terminar, en el coche, Catalina estaba satisfecha. Lo hiciste muy bien. Se sintió raro, murmuró Gabriela. Todo lo nuevo se siente raro, pero nadie te faltó al respeto. ¿Ves? A veces la vida solo te pide que salgas del molde donde te criaron. Luego le mostró un sobre con dinero sin dárselo. Con esto cubrimos estos días, el vestido, las comidas, el transporte, y te guardo una parte para después. Yo llevo las cuentas. A Gabriela aquella frase le encendió una alarma nueva. Estaba participando en algo que ya producía dinero, pero el dinero no pasaba por sus manos. Las semanas siguientes siguieron el mismo patrón. Cenas, cócteles, eventos donde ella debía verse interesante, amable y discretamente vulnerable. Catalina le corregía el peinado, la ropa, el tono, las historias que contaba sobre sí misma. Le enseñaba a no sonar tan barrio, a reír con moderación, a no hablar demasiado de dolor, pero tampoco demasiado poco, porque la tragedia bien dosificada resultaba rentable. No cuentes que tu mamá vendía catálogo desde la primera charla, decía. Eso no inspira. Mejor di que creciste en un entorno complicado y aprendiste a salir adelante. Otras veces era más directa. No te sientes así. Te ves agradecida en exceso. No hagas esa cara de niña asustada. No interrumpas a un hombre importante si todavía no entiendes su tono. A simple vista parecían consejos de mundo. En realidad eran herramientas de domesticación. Hubo encuentros peores. Un viudo elegante que le dijo: las mujeres jóvenes con ojos tristes tienen algo hipnótico. Un empresario que le ofreció una ayuda fija si se mantenía disponible para acompañarlo en viajes. Una reunión privada donde otros hombres la miraban con esa mezcla de educación y compra que vuelve todavía más humillante la escena. Catalina siempre aparecía después para minimizarlo todo. Nadie te hizo nada. Tienes que dejar de interpretar el poder como amenaza. Si aprendes a moverte en este ambiente, un día me lo vas a agradecer. La palabra agradecer empezó a darle asco porque eso era lo más venenoso de todo. La gratitud usada como instrumento de obediencia. Una noche, después de otro evento, Gabriela reunió valor. Quiero saber cuánto estoy ganando. Catalina alzó una ceja. ¿Ahora me cuestionas? No, solo quiero saber. ¿Saber para qué? ¿Para empezar a hacer cuentas como si hubieras llegado aquí con opciones? Te recuerdo que sin mí seguirías en una banqueta con una cobija. Gabriela sintió el golpe de la frase, pero también algo nuevo. Rabia. Igual es mi trabajo. No, es mi estructura, mi red, mi inversión en ti. Tu trabajo sin mi contexto no vale nada aquí. La brutalidad de esa oración tardó un segundo en revelarse por completo. No vales nada aquí. Ese era el mensaje verdadero. Gabriela volvió al cuarto y se sentó en la orilla de la cama, sintiendo el cuerpo hueco. Se dio cuenta de que Catalina no la veía como persona, ni siquiera como protegida. La veía como recurso gestionado. Esa percepción se confirmó pocos días después, cuando buscando un cargador, encontró una carpeta abierta en el despacho. Había fotografías de varias muchachas, perfiles, notas, nombres abreviados y observaciones de mercado. Vio la suya. Gabriela, muy útil para perfiles que quieren sentirse salvadores. Historia fuerte, apariencia limpia. Funciona mejor si cree que todavía decide. La frase le quitó el aire. Si cree que todavía decide. Eso era todo. Catalina no solo sabía que la manipulaba, lo había convertido en método. Esa noche, mientras se maquillaba para otra salida, Catalina mencionó un nombre con entusiasmo poco habitual. Mañana conocerás a alguien importante. Si sale bien, nos cambia la temporada. ¿Quién?, preguntó Gabriela. Catalina sonrió al espejo. Christian, lo dijo como quien nombra una presa valiosa. Gabriela aún no sabía quién era.
Solo sabía que se sentía demasiado cansada para otro desconocido más. Lo que ignoraba era que precisamente ese hombre iba a ver la grieta que nadie había querido ver en serio. La caída emocional no llegó de un solo golpe. Llegó por desgaste, por acumulación de pequeñas humillaciones administradas con elegancia, por la sensación de que su vida entera se había reducido a actuar una versión de sí misma que facilitaba el negocio de otros. Lo peor de las jaulas invisibles es que confunden la mente. Había momentos en los que Gabriela se preguntaba si estaba exagerando. Después recordaba la carpeta, los sobres de dinero que nunca tocaba, las correcciones constantes, el modo en que Catalina hablaba de ella por teléfono como la oscura o la que tiene buena historia. Entonces la claridad volvía, pero ya mezclada con derrota. Intentó varias veces llamar a sus padres y colgó antes de que contestaran. No quería escuchar frases culpables ni justificaciones tardías. Con Marisol intercambió apenas un par de mensajes ambiguos porque la vergüenza le cerraba el relato. A veces la gente no entiende que el miedo, la deuda emocional y la falta de alternativas también son una forma de encierro. Una noche, después de acompañar a un hombre a una cena particularmente humillante, donde él pasó 2 horas hablando de lo generoso que era con la gente con menos suerte, regresó al departamento sintiendo una náusea moral difícil de describir. Catalina estaba en la sala. Mañana tienes otro compromiso. No puedo. Catalina levantó la vista del celular con lentitud. ¿Qué dijiste? No puedo mañana. Quiero descansar. No quiero ir. La rubia apoyó el teléfono en la mesa. Parece que se te está olvidando de dónde te saqué. Gabriela apretó las manos. No me sacaste, me usaste. La frase quedó flotando con un filo que ni ella misma esperaba. Catalina se puso de pie y se acercó sin perder la calma. Ten muchísimo cuidado. A nadie le conviene que te pongas dramática. Nadie te ha obligado a acostarte con nadie ni a hacer nada vulgar. Lo único que has hecho es acompañar, conversar y aprender a moverte en un nivel que jamás habrías conocido sola. Y mientras tanto, tú cobras. Mientras tanto, yo invierto, organizo, protejo. Sin mí no habría nada de esto. Entonces soltó el golpe definitivo. Si no te gusta, te puedes ir. Era el mismo chantaje de siempre. Libertad vacía como amenaza. Puedes irte, sí, pero a la intemperie. Gabriela sintió el cansancio atravesarle el cuerpo. Solo una certeza amarga. Estaba atrapada porque el mundo había fallado en el momento correcto para volverla utilizable. A la mañana siguiente, mientras Catalina se arreglaba para la cita con Cristian, le habló como quien da una última clase decisiva. Este es distinto. Joven, apellido fuerte, familia conocida, dinero limpio. A ese tipo de hombre hay que presentarle algo que despierte instinto protector, no simple deseo. Tú puedes funcionar perfecto si no te ves desesperada. En la galería donde fue la cita, todo se sintió distinto desde el principio. El lugar olía a vino, madera pulida y fotografías recién colgadas. Había demasiado dinero flotando en la ropa y en los saludos. Gabriela se sintió, como otras veces, un cuerpo colocado estratégicamente dentro de un ambiente que no le pertenecía. Pero Cristian no fue como los otros. La saludó primero a ella, no a Catalina. La miró de frente, sin esa evaluación silenciosa que ya aprendía a detectar en los hombres que la contrataban. Su tono no llevaba posesión ni superioridad. Catalina los presentó con entusiasmo. Sabía que iban a entenderse. Gabriela tiene una historia muy especial. Cristian apenas la miró a ella y luego volvió a Gabriela. Solo ese gesto bastó para abrir una grieta. Cuando Catalina se alejó un momento, él habló en voz baja. No tienes que actuar conmigo. Gabriela sintió el pulso en la garganta. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Su serenidad era rara. No sonaba ingenuo ni heroico. Sonaba seguro. Acepté venir porque Catalina me ha querido vender acompañantes antes y nunca me gustó nada de ese juego. Esta vez vi tu foto y pensé que algo no cuadraba. Gabriela bajó la vista. No puedo hablar aquí. No te estoy pidiendo que lo hagas todo ahora. Solo dime si estás aquí porque quieres. Tardó 1 segundo. 2. Al final, la verdad le salió como exhalación rota. No sé cómo salir. Cristian no hizo preguntas morbosas. Solo asintió con una gravedad que la hizo sentirse vista por primera vez en mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer esto bien. Aquella noche, de regreso, Catalina iba eufórica. Creía haber encontrado su mejor operación del año. No imaginaba que mientras hablaba de ganancias y oportunidades, Gabriela llevaba ya en el pecho una chispa casi olvidada. Esperanza. Cristian no le prometió salvarla, y eso fue precisamente lo que lo volvió confiable. Al día siguiente, cuando Gabriela logró salir sola con el pretexto de comprar unas cosas, él la llamó. No quiero que hagas nada impulsivo. Si desapareces de golpe, ella se cubre, cambia números, mueve gente y sigue igual con otras muchachas. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Gabriela.
Necesitamos pruebas y necesitamos sacarte de ahí sin que todo dependa solo de tu palabra. Ella cerró los ojos. Tengo miedo. Es normal, dijo él. Lo importante es que no vas a hacerlo sola. Christian ya había escuchado rumores sobre Catalina en otros círculos, pero hasta ese momento nadie había estado dispuesto a dar testimonio real. Con Gabriela el caso dejaba de ser rumor. Ella comenzó entonces a fotografiar lo que podía, no como espía entrenada, sino como muchacha aterrada que aún así entendía que la verdad necesitaba forma. Volvió a abrir la carpeta de perfiles y tomó imágenes de nombres, notas y comentarios. Luego, otra noche, escondió el celular en el bolsillo del delantal y grabó una conversación en la que Catalina hablaba con un abogado sobre la niña y cómo mantenerla alineada con gratitud. También fotografió un cuaderno negro con fechas, montos y sitios. Cada pequeño acto le devolvía algo de sí misma. No era valentía limpia, era algo más real, miedo usado a favor. Una tarde, Christian la citó discretamente con una periodista y una asesora legal en una oficina privada. Gabriela habló durante más de una hora. Contó la separación de sus padres, la venta de la casa, la calle, el departamento, las cenas, el dinero, las correcciones, la carpeta, la sensación de deberlo todo y no poseer nada. Al terminar se sentía vacía. Lo siento, murmuró. La periodista frunció el ceño. No pidas perdón por contar lo que te hicieron. Esa frase se le clavó con una fuerza inesperada. Al salir de la oficina, Christian caminó a su lado hasta el coche. Lo hiciste muy bien. Me siento expuesta. Lo estás, pero ya no a merced de ella. Hay diferencia. Gabriela lo miró entonces con un cansancio tan honesto que ya no podía disfrazar nada. ¿Por qué me ayudas? Él se detuvo. Al principio porque me dio rabia, luego porque entendí la magnitud y ahora también porque me importas tú. No dijo me gustas todavía, no hacía falta. La manera en que nombró su presencia ya tenía un peso distinto. Catalina, mientras tanto, empezaba a notar cambios. La quietud de Gabriela era otra, menos sumisa. Últimamente estás rara, dijo una noche. No vayas a confundirte por un hombre con apellido. Gabriela guardó silencio. Catalina se acercó y habló con frialdad perfecta. Escúchame bien, la gente como Christian no se mezcla de verdad con la gente como tú. Pueden jugar al héroe, entretenerse un rato, compadecerte, pero siempre vuelven a su mundo. Así que no te construyas fantasías. Las palabras dolieron porque tocaban una inseguridad real. Gabriela sí temía eso. Sin embargo, esa misma noche él le escribió: mañana se mueve todo, no regresarás con ella. Y por primera vez, la promesa no sonó a manipulación, sonó a posibilidad. La caída de Catalina empezó en un club privado donde ella pensó que iba a cerrar la mejor operación de su año. Llevó a Gabriela con un vestido claro, el cabello perfectamente acomodado y esa falsa tranquilidad de quien cree que ha domesticado por completo el miedo ajeno. Christian ya estaba allí, elegante, sobrio, impecable. Catalina se movía satisfecha entre saludos, creyendo que la noche le pertenecía. No duró mucho. Una mujer de traje oscuro se acercó primero. Luego 2 hombres con identificaciones. Después, desde la entrada del club, empezaron a aparecer otros rostros tensos. Algunos clientes habituales intentaron mantener la compostura. Otros entendieron enseguida que el ambiente ya no era social, sino legal. Señora Catalina Varela, dijo la mujer con voz firme, necesitamos que nos acompañe. Catalina sonrió con incredulidad, ofendida. Debe haber un error. No lo hay. Christian se levantó de su silla. Gabriela sintió el corazón desbocado. Catalina miró alrededor, luego a Gabriela, luego a Christian. La comprensión le golpeó despacio, pero completa. Tú, dijo clavando los ojos en la muchacha. Fuiste tú. Gabriela, temblando, sostuvo la mirada. No, tú hiciste esto. Catalina soltó una risa sin alegría, malagradecida. Christian habló entonces, por fin sin cortesías. No vuelvas a llamarla así. Aprovecharte de alguien y luego exigir gratitud no te vuelve generosa, te vuelve miserable. Las últimas máscaras se cayeron de golpe. Catalina intentó argumentar que todo era voluntario, que nadie había sido obligado a nada, que solo armaba redes de contacto. Pero la evidencia ya existía, perfiles, montos, grabaciones, mensajes, testimonios. No bastaba la sofisticación del lenguaje para esconder la explotación. Lo peor para ella fue entender que no caía sola. Varios nombres estaban ya bajo investigación. Hombres que se creían demasiado bien conectados para verse involucrados. Colaboradores que ahora intentaban deslindarse. A Gabriela la sacaron del club por una salida lateral para evitar la exposición innecesaria. Afuera, el aire de la noche les supo distinto. Ya pasó, dijo Christian. Ella soltó una risa breve y rota. No, apenas está empezando a pasar. Tenía razón. La liberación no llega en un solo segundo. Llega por capas.
En los días siguientes hubo entrevistas, trámites, declaraciones y medidas de protección. La historia empezó a circular discretamente en ciertos medios y luego con más fuerza cuando una investigación periodística conectó a Catalina con una red más amplia de explotación económica, disfrazada de apoyo social. Su imagen de mujer elegante y benefactora se vino abajo. También se expuso a varios clientes. En medio de ese proceso reaparecieron sus padres, no con llamadas tibias, sino en persona. El impacto de ver a su hija involucrada en algo así terminó por atravesar las capas de egoísmo que ambos habían construido durante la separación. Lorena llegó primero a la oficina de atención donde estaban resguardando a Gabriela. Apenas la vio, se echó a llorar. «Perdóname», dijo antes que cualquier otra cosa. «No hay una sola noche en que no me haya odiado por haberte dejado salir de esa casa así». Gabriela se quedó quieta. «No fue solo dejarme salir, mamá», dijo al fin. «Fue hacerme sentir que yo era el problema». Lorena asintió llorando. «Lo sé, y no tengo defensa. Estaba tan metida en mi rabia con tu padre, tan vacía de fuerza, que te convertí en lo que no debías ser jamás, una carga negociable. No hubo abrazo inmediato. No hubo perdón automático. Hubo algo más importante: responsabilidad». Sus padres empezaron procesos de terapia, primero por separado y luego familiar si ella lo aceptaba. Mientras tanto, Gabriela ingresó a un programa de apoyo para jóvenes vulnerables con posibilidad de beca académica. Por primera vez en meses tuvo un cuarto propio, pequeño pero suyo, con una cama limpia, una mesa de estudio y una ventana que daba a un patio modesto. Aquella simpleza le pareció lujo verdadero. La recuperación no fue instantánea. Ver detenida a Catalina no borró el cansancio de Gabriela, ni su desconfianza, ni la herida de saberse negociada primero por sus padres y luego por una mujer que convirtió su vulnerabilidad en negocio. Los primeros días en la residencia estudiantil fueron extraños. Había silencio real, no silencio cargado de pelea ni de manipulación, sino silencio simple. Gabriela no sabía qué hacer con eso al principio. Despertaba sobresaltada. Guardaba los documentos debajo de la almohada. Miraba 2 veces la puerta antes de dormir. Le costaba creer que nadie iba a entrar para decirle qué debía ponerse, a quién debía agradar o cuánto de sí misma seguía debiendo. Christian la visitaba con prudencia. Nunca invadía. Nunca se instalaba como salvador. Le llevaba café, libros o simplemente compañía. Hablaban de tonterías a veces, de lo difícil que era confiar de nuevo. Una tarde, sentados en una banca del patio, Gabriela le dijo algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza. «Me da miedo que, después de todo esto, no sepa vivir sin sentir que le debo algo a alguien». Christian la miró con atención limpia. «Eso también se aprende, igual que aprendiste a sobrevivir, solo que esta vez no será para complacer a otros, sino para volver a habitarte tú». La frase se quedó vibrando dentro de ella. Con sus padres el proceso fue más lento y más doloroso. Hubo sesiones donde Gabriela habló de la casa, de las cajas, de la discusión, del momento exacto en que sintió que sobraba. Ernesto lloró por primera vez delante de ella cuando escuchó esa frase. Lorena la escuchó decir que lo que más la destruyó no fue solo quedarse sin techo, sino entender que ninguno peleó de verdad por conservarla cerca. «Yo necesitaba que alguien dijera, se queda conmigo, sin pensarlo 2 veces», dijo Gabriela en una de esas sesiones. «No perfecto, no con todo resuelto, solo eso, que alguien me eligiera». El silencio que siguió fue inmenso. Con el tiempo, Gabriela obtuvo una beca parcial para estudiar comunicación visual. No porque el sufrimiento la hiciera más fuerte de forma mágica, sino porque había dentro de ella una inteligencia y una energía reales que simplemente habían estado atrapadas entre gente egoísta. Volvió a dibujar, volvió a escribir pequeñas ideas, volvió a mirar su futuro no como escape urgente, sino como territorio posible. Una noche, al salir de una charla en la universidad, caminó con Christian hasta la parada del autobús. La ciudad estaba tibia, llena de luces comunes, coches pasando y gente que volvía a casa sin saber nada de ellos. «¿Sigues teniendo miedo?», preguntó él. Gabriela sonrió apenas. «Sí, pero ya no me manda igual». Christian asintió. «Eso basta por ahora». Ella lo miró. «Cuando me ayudaste la primera vez, pensé que tarde o temprano ibas a querer algo a cambio». «Lo sé, y todavía me sorprende que no haya sido así». Él sonrió con ternura. «Quererte no es cobrarte nada». Entonces ella, con una calma que había tardado meses en hacer, tomó su mano. No era un gesto pequeño, era la prueba de que la confianza, aunque rota, puede volver a crecer si la tratan con respeto. Meses después, Gabriela regresó una vez a la calle donde había estado la antigua casa. No para buscarla, ya pertenecía a otros, sino para despedirse bien. Se quedó enfrente de la fachada remodelada recordando el comedor, el patio, la ventana de su cuarto, las peleas,
los domingos buenos de la infancia, la noche en que todo se partió. Pensó en la muchacha que salió de ahí con una mochila y una cobija, creyendo que si pedía demasiado iba a molestar más. Sintió compasión por esa versión de sí misma y entonces entendió algo esencial, que sobrevivir no había sido la parte más difícil. Lo más difícil estaba siendo aprender que merecía algo mejor, sin tener que pagar por ello con culpa. Los problemas familiares no terminan el día en que una pareja se separa o vende una casa. A veces apenas empiezan allí, especialmente cuando los adultos están tan consumidos por su propio dolor que dejan de ver a sus hijos como personas que necesitan seguridad y pasan a verlos como una responsabilidad incómoda. El abandono no siempre se parece a desaparecer físicamente. También se parece a no decidir, a no proteger, a no hacerse cargo cuando más importa. Y cuando una persona joven queda emocionalmente intemperie, el mundo se llena de gente dispuesta a aprovechar esa herida. Por eso debes aprender algo muy importante. No toda ayuda es bondad. Quien te da techo para después cobrarte obediencia no te rescata. Quien usa tu dolor como herramienta de control no te ama. Quien convierte tu gratitud en correa está explotándote, aunque lo haga con voz suave, ropa cara y palabras elegantes. Ahora te lo pregunto a ti directamente. Cuando ves a un adolescente difícil, rebelde, desorientado o metido en problemas, te detienes a pensar de qué casa viene, qué puertas se le cerraron primero y qué adultos le fallaron antes de que el mundo empezara a juzgarlo. Porque a veces lo que llamamos mala decisión empezó como abandono, soledad o desesperación sin testigos. Y si tú eres padre, madre o adulto responsable, escúchalo bien. Ningún conflicto de pareja te da derecho a convertir a tu hijo en una pieza de reparto. Ninguna herida tuya justifica dejarlo a la deriva. Y si tú eres quien ha pasado por algo parecido, recuerda esto: que otros hayan querido decidir tu valor no significa que lo hayan definido. Tu vida puede volver a ser tuya. Puedes aprender a recibir amor sin deberte entero a quien lo ofrece. Puedes reconstruirte incluso después de haber sido usada, manipulada o dejada sola. La vergüenza no es tuya. Es de quienes te fallaron y de quienes intentaron hacer negocio con tu necesidad.